Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Benjamin Franklin, a los que están aquí y bienvenidos también a los que se conectan virtualmente. Yo soy Claudia Mendiola, soy la directora de este espacio. Los American Spaces están alrededor de la Ciudad de México, estamos transmitiendo, alrededor de México y estamos transmitiendo desde la Biblioteca Benjamin Franklin que está en Ciudad de México. Vamos a hablar el día de hoy sobre uno de los programas del Departamento de Estado y el gobierno mexicano, son las becas Fulbright, así se conocen en muchos lugares del mundo, y ahorita les vamos a hablar también quién lo administra aquí y cómo se llaman. Solamente les quiero compartir un poco nuevamente sobre lo que hace la biblioteca. Lo que hacemos es dar informes sobre Estados Unidos a quien se acerque con nosotros. Lo hacemos a través de actividades culturales y educativas. Tenemos cine, tenemos conciertos, tenemos las noches de juegos, tenemos karaoke y también tenemos algunas actividades que, bueno, podríamos decir que son un poco más serias, como los clubes de conversación. Hay algunos temáticos y, por cierto, están anunciados en nuestra página de Facebook si los quieren checar. Tenemos la convocatoria abierta para un club de conversación de realidad virtual, otro sobre la relación México-Estados Unidos, vamos a hablar sobre migración, y otro de Estados Unidos a través del cine. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, también en Twitter van a encontrar todo lo que hacemos. Estamos abiertos de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 7. Ella nos va a presentar a las panelistas de este día. Muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Adelante. Gracias, Claudia, y gracias a nuestras panelistas del día de hoy, que son ex becarias del programa Fulbright de diferentes programas, y ahorita nos van a contar un poco más de su experiencia, cómo fue todo el proceso para solicitar a la beca, qué requisitos pedían y cómo fue una vez que estuvieron también en Estados Unidos. Entonces, bueno, otra vez bienvenidos a este panel de las becas Fulbright García Robles. Soy Jessica Contreras y soy la coordinadora de ex becarios de la Embajada de Estados Unidos. Y me da mucho gusto presentar a María José y a Irán Ocaña, que son nuestras exbecarias que nos acompañan el día de hoy. Y si nos ayudan para iniciar a presentarse brevemente, cuál fue un poquito de su programa, maestría o la investigación, y un poquito de ustedes de dónde están ahora. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Jessica, a Ali, a Claudia. Un honor estar aquí y compartir un poco acerca de mi experiencia como ex becaria Fulbright. Muchas gracias a la Embajada y a la Biblioteca Benjamin Franklin. Yo obtuve una beca Fulbright García Robles para estudiar el doctorado en Ciencia Política en 2018. Los doctorados en Estados Unidos, quizá saben o quizá no, son muy largos, así es que todavía me encuentro estudiando el doctorado para el cual obtuve la beca. Fui becaria Fulbright García Robles los primeros 3 años de mi doctorado, pero en general los doctorados en Estados Unidos son de 5 o 6 años. Y ahorita estoy iniciando mi 6º y espero último año del doctorado. Yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM, aquí en la Ciudad de México, y en el doctorado me especializo igual en Relaciones Internacionales y en Política Comparada de América Latina. Mi tesis doctoral trata acerca de las organizaciones de la sociedad civil en organismos internacionales y es más específicamente acerca de cómo las ONGs utilizan estos espacios para tratar de avanzar agendas de derechos humanos después a nivel nacional. Yo decidí estudiar un doctorado después de haber adquirido alguna experiencia como asistente de investigación y me fui al doctorado prácticamente justo después de acabar la licenciatura. Y bueno, muy agradecida con la beca Fulbright García Robles por los primeros 3 años que me apoyaron en mis estudios doctorales. Hola, mi nombre es Irán Ocaña y quiero dar las gracias a Jessica, a la Embajada, a la Biblioteca Benjamin Franklin por tenerme aquí.
y pues por permitirme hablar con todos ustedes para compartir lo que fue mi experiencia con la beca Fulbright García Robles. Yo tengo la licenciatura en química, soy del área de STEM, hice mi licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente trabajé durante 4 años en una empresa farmacéutica. Posteriormente hice mi maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí mismo decidí continuar mi doctorado. Ambos fueron en el área de química analítica y mi especialidad es en métodos de preparación de muestra, cromatografía y hago un poco de análisis ambiental. Decidí realizar mi postdoctorado también porque mi idea era justamente conseguir una posición como profesor en alguna universidad. Así es que mi primer postdoctorado fue en Canadá, obtuve una beca del gobierno canadiense y posteriormente apliqué justamente para las becas Fulbright, ya que un requisito para nosotros como los que queremos ser futuros profesores es justamente tener postdoctorados. Entonces mi segundo postdoctorado, para apliqué para la beca Fulbright y me contacté con un profesor en Iowa State University y ese lo hice en el año de 2022. Actualmente regresé a México y afortunadamente en el mes de abril de este año obtuve una posición como profesor de tiempo completo en la UNAM y ahí es donde me encuentro trabajando actualmente. Muchas gracias a las dos por compartirnos un poquito. Y para empezar, quisiera que nos contaran cómo se enteran de la beca Fulbright. Yo me enteré de la beca Fulbright en parte por exbecarios, que conocía a gente, a exalumnos del ITAM que tenían o habían solicitado o estaban solicitando a una beca Fulbright. Y eso, la verdad es que fue muy útil hablar con gente que ya había tenido la beca, tanto para entender más cómo era el proceso de solicitud, como para entender también por qué valía la pena solicitar a la beca Fulbright. Y bueno, también me enteré por ese lado y me enteré también porque en el ITAM tuve el privilegio de ser alumna de la profesora Hazel Blackmore, que es la directora del COMEXUS, que es la institución que otorga las becas Fulbright García Robles, y bueno, ella siempre hizo una gran labor de promoción de la beca con sus estudiantes, así es que entre exbecarios y esa experiencia en el ITAM, en las aulas, la verdad es que para cuando terminé la licenciatura existía la posibilidad de la beca Fulbright como muy presente en mi cabeza, que era una gran opción a la cual solicitar para tener una beca para un posgrado. Mi experiencia fue un poco diferente a la de Marijo. Realmente yo durante mi doctorado no conocía acerca de las becas Fulbright. Algo que me gustaría hacer es justamente esa labor en mi facultad para difundir, ¿no?, esta información. Yo me enteré porque tengo un amigo muy querido que es fue mi compañero en el doctorado. Entonces yo apliqué previamente para otra beca de postdoctorado, la cual no obtuve. Entonces la verdad estaba muy triste y él me empezó a hablar de las becas Fulbright. Pero a mí cuando me habló de ellas se me hacía algo inalcanzable. Yo decía, no, o sea, es que son para todas las áreas, no siento que tenga el nivel y la verdad fue una sorpresa muy agradable cuando decidí aplicar. En este caso me basé más que nada en foros, porque hay muchos foros de apoyo a becarios Fulbright. Entonces yo veía cómo llenaban sus solicitudes, qué eran los consejos que ellos daban y en base a eso llené mi solicitud. Y pues cuando la obtuve fue la verdad una gran alegría y pues pude compartir con otros compañeros de doctorado justamente mi experiencia. Gracias. Para compartirles un poquito a todos sobre el proceso de las becas, como ya pudieron escuchar, María José está estudiando su doctorado e Irán hizo una estancia de investigación. Estos son programas diferentes, pero que a la vez comparten un proceso similar en el proceso para postularse para recibir la beca. Entonces, para hablar un poquito de eso, les cuento rápidamente, digamos que hay unas fases, ¿no? La primera fase podría decir que hay que llenar una solicitud en línea para cualquiera de las becas Fulbright.
y es algo técnico en el sentido de que tienen que subir calificaciones, cartas de recomendación, su título, promedio en el caso de la maestría y doctorado, en el caso de investigación, pues un proyecto de investigación. Entonces, es muy similar ese primer paso para todos los solicitantes interesados en las becas Fulbright. Y el segundo paso suele ser una entrevista de manera virtual con un panel de expertos en el área que desean especializarse, ¿no? En el caso de Irán seguramente fueron áreas de la salud, de química, perdón, o de STEM, y en el caso de María José seguro fueron más expertos en ciencia política, administración pública, relaciones internacionales. Pero bueno, para que ellas nos cuenten un poquito de cómo fue su experiencia para estos documentos, el proceso de la entrevista, cómo se prepararon y algún consejo que puedan dar a los interesados en solicitar. Bueno, yo empezaría por decir que la verdad es que es un proceso largo y pesado, pero vale mucho la pena porque, digo, por un lado porque la beca es muy valiosa, pero también porque te prepara muy bien para después los procesos de solicitud de admisión en los posgrados. Es decir, en realidad lo que se pide, lo que pide la beca, lo que se pide para obtener la beca Fulbright García Robles es muy similar a lo que piden las universidades después al solicitar admisión, ¿no? Entonces, había que entregar, como ya mencionó Jessica, bueno, la tira de materias, tu título, tu promedio, pero también que es muy común en los programas de maestría y doctorado en Estados Unidos que se te solicite el TOEFL, que es un examen que mide tu nivel de inglés y que suele ser solicitado a las personas extranjeras, y el GRE, que es un examen que tiene un componente de matemáticas, un componente como de lengua, que le llaman verbal, y un componente de escritura. Entonces, bueno, si bien realizar estos exámenes, ¿no? Lleva tiempo, esfuerzo, prepararse, la verdad es que ya te deja igual muy encaminado para después las solicitudes del posgrado. También tuvimos que escribir en el caso de las becas de posgrado se solicita que uno entregue un personal statement y un statement de tus objetivos de estudio, si mal no recuerdo. Y esos ensayos también, además de que después muchas veces las universidades lo solicitan, también creo que son útiles para uno ir pensando, ir definiendo como muy claramente, verbalizando y dejando por escrito qué es lo que quiere hacer y por qué, ¿no? Y cómo lo que se ha hecho antes los ha preparado para estudiar el posgrado que les interesa estudiar y por qué ese es el camino que quieren seguir. Entonces creo que es como un ejercicio de introspección bastante valioso, además de ser útil para obtener la beca y para las admisiones. Y bueno, en el caso de doctorado también se solicita un writing sample, que es un producto de investigación, ¿no? Como para demostrar que uno es capaz de realizar investigación, porque al final el objetivo de los doctorados es formar investigadores que generalmente no se van a dedicar a la academia, a ser profesores y a realizar investigación académica. Consejos para prepararse para solicitar a la beca Fulbright. Pues yo diría, bueno, uno, hay que hacerlo con tiempo. La verdad es que dado que sí son muchos requisitos, yo diría que de preferencia habría que trabajar en la solicitud unos 6 meses, yo creo, en parte porque lleva tiempo prepararse para los exámenes, especialmente, al menos en mi caso, para el GRE, entonces está bueno tener un par de meses de estudio del GRE antes de presentarlo. Hay en línea muchísimos recursos para prepararse para este examen. Enfatizo esta parte de la solicitud porque para mí es la que requirió más tiempo y esfuerzo. Hay muchos recursos en línea para prepararse para ello, algunos gratuitos, otros no lo son, pero bueno, hay muchos libros, por ejemplo, de ejercicios que uno puede comprar y que creo que son súper valiosos para practicar cómo hacer el examen, ¿no? Y qué tipo de preguntas se hacen en ese examen. Creo que eso es muy útil. Y bueno, otra cosa que yo diría que he escuchado mucho mencionarse después en el ámbito de los becarios y exbecarios Fulbright y del Comexus es que pues hay que tener muy claro qué quiere uno estudiar y en dónde, y para eso como tener amplitud de miras.
como no solo buscar los programas que son tradicionalmente pensados como los más prestigiosos, porque puede haber universidades en las que ustedes no están pensando, en donde hay programas que son un excelente fit para ustedes, ¿no? Que justamente ahí hay profesores que se especializan en lo que a ustedes les interesa, que hay un grupo de investigación importante en X o Y tema, que además ofrecen becas complementarias que son muy valiosas. Entonces, hacer como una investigación muy exhaustiva de cuáles son sus posibilidades en los posgrados en Estados Unidos, y creo que eso es muy, muy apreciado al momento de hacer la solicitud y de que uno es entrevistado, decir como, bueno, pues sí, me interesaría estudiar por ejemplo, en mi caso yo decía, bueno, sí en Princeton, pero también me interesaría estudiar en la Universidad de California en Santa Bárbara, porque ahí hay un grupo de gente que se especializa en temas de derechos humanos y relaciones internacionales, y eso es lo que yo hago y creo que sería un muy buen lugar para estar, ¿no? Entonces, hacer realmente una investigación muy exhaustiva de las opciones que existen, creo que es muy importante también. Mi caso es un poco diferente al de María José, porque mi beca es de 9 meses, ¿no? Mi beca fue de 9 meses, entonces, como dice, son varios requisitos, entre ellos tu currículum. Algo que yo consideré muy importante es no omitir nada, ¿no? Hasta detalles que nosotros podemos pensar, ¿eso para qué me va a ayudar? En algún punto alguien le verá algo valioso a eso. Entonces, no omitir nada de lo que hayas hecho. Otro punto muy importante para investigadores son las 3 cartas de recomendación que te piden, que sean de gente que conoce tu trabajo, que ha sido allegada, que pueda demostrar y avalar la calidad de tu trabajo, ¿no? La calidad de tu investigación, y sobre todo es que selecciones bien el proyecto de investigación al que te quieres incorporar, que sea algo en lo que ya tienes experiencia, porque son solo 9 meses. Entonces, prácticamente llegas, bajas del avión y empiezas a trabajar para poder sacar el proyecto en 9 meses, ya que la mayoría de las becas de doctorado son de 1 año, entonces tienes 3 meses extra. En este caso, la verdad para mí fue algo muy bueno, porque me permitió regresar a tiempo para aplicar justamente para una posición como profesor en la UNAM. Entonces, la verdad, la selección del proyecto y sobre todo que tenga un carácter binacional, o sea, que sea un proyecto que pueda impactar tanto a México como a Estados Unidos. Eso fue uno de los puntos clave. En mi caso, pues la contaminación ambiental es un tema, pues no creo que nada más binacional, sino realmente mundial. Entonces, eso me abrió muchas puertas y concuerdo con María José, algo muy, muy importante es no demeriten a las universidades pequeñas. Yo, por ejemplo, en mi generación de las estancias de investigación, la mayoría quería irse o a California o a Nueva York, ¿no? En la mayoría de las becas. Para mí, en realidad, lo que fue el proyecto, irme a Iowa State, a pesar de que al principio tenía miedo porque decía es un estado republicano, no me van a querer ahí, ¿no? Uno trae prejuicios. En realidad fue muy bueno porque pude colaborar con un profesor que se especializaba en mi área, aprendí mucho y sobre todo en la etapa de entrevistas algo que me preguntaron fue, ellos te van a aportar su conocimiento como grupo de investigación, pero tú de aquí, ¿qué llevas? ¿Qué llevas para ellos, ¿no? Para que sea algo mutuo. Y la verdad me di cuenta gratamente que tenía mucho que aportar con ellos también. O sea, me quité esos mitos de, es que yo hice mi doctorado en una universidad mexicana y a lo mejor no tengo el nivel que se requiere para salir al extranjero, pero realmente la verdad fue muy grato darme cuenta que eso no es cierto. O sea, que el nivel que tenía yo aquí, y agradezco a la UNAM, ¿no? Por algo digo, es nuestra máxima casa de estudios, el nivel que tenía me permitió tanto compartir conocimiento con ellos como también recibir, ¿no? Dar y recibir conocimiento, y actualmente, pues ahora como profesor, algo muy grato es que mantengo la colaboración con el profesor de Estados Unidos. Compartir. Tengo varios puntos de los que mencionaron que quisiera también comentar. Justo para este proceso de solicitud a la beca Fulbright, y si tal vez no tienen experiencia, porque es muy diferente redactar un ensayo para una universidad en Estados Unidos, o bueno, para la beca Fulbright es más o menos el estilo que se usa allá, que es completamente diferente al mexicano. Entonces,
para eso, para prepararse para el examen de inglés, para el GRE, donde hay que estudiar, como dice Majo, te lleva tiempo y hay que hacer una inversión también monetaria. Para esto también los puede apoyar la biblioteca o el resto de los American Spaces junto con Education USA, que más adelante nuestra colega Magali les va a hablar un poquito más, pero básicamente los van a ayudar de forma gratuita a prepararse para redactar estos ensayos, para mejorar su CV, para hacer esas adecuaciones al estilo de Estados Unidos y que pues sea más garantizado o tengan mayor oportunidad de ganar la beca Fulbright, ¿no? Entonces, para que lo consideren, que están esos recursos y son gratuitos. También quería comentar solo brevemente una diferencia entre el programa de maestría o de posgrado con el de estancias de investigación. Como bien lo comentó María José, en los programas de posgrado es el becario o bueno, el aspirante el que va a hacer una primera investigación inicial con varias opciones de qué programas les interesaría y una vez que ganan la beca Fulbright, este plan se define y reciben también apoyo de la comisión para solicitar a estos programas, que igual ahorita nos cuenta Majo más cómo fue este proceso. Para el de estancias de investigación es diferente porque aquí cada aspirante o cada ganador de la beca, es más bien cuando te postulas para la beca de estancias de investigación ya tienes que tener una carta de invitación de una universidad en Estados Unidos. Esta es la gran diferencia y digamos que cada postulante puede decidir pues qué proyecto o qué universidad le conviene más y cuando estén en la ronda de entrevistas habrá que justificarlo, como bien también decía Irán, porque también muchas preguntas luego que yo tuve oportunidad de escuchar cuando participaba en esos paneles es, como dice Irán, ¿qué vas a aportar tú? Y otra pregunta muy frecuente es, ¿y qué están haciendo en México sobre este tema? Porque hay que justificar por qué te quieres ir a Estados Unidos, ¿no? En México tal vez no hay nadie investigando o sí hay y más bien en la entrevista se dan cuenta que el candidato dice, no hay, es que allá en Estados Unidos sí saben y alguien le dice, no, pues aquí en México hay un grupo muy importante que ya está investigando este tema, ¿no? Te has acercado con ellos, has platicado, estás colaborando. Entonces, sí hay que prepararse muy bien y conocer no solo su tema, pero qué se está haciendo en México, qué van a llevarse de aquí y ese componente binacional, ¿no? Cómo van a contribuir al desarrollo de la relación entre México y Estados Unidos, que es otro propósito de las becas Fulbright. Que vayan, adquieran conocimiento y regresen y tengan un impacto en sus comunidades a corto, mediano y largo plazo. Y ahora sí, para continuar, si nos comparten un poquito más, ya que ganaron la beca, ¿cuál fue el proceso en el caso de María José para empezar a hacer los planes, para solicitar a las universidades? E Irán, ¿cuáles fueron los siguientes pasos para ti? Gracias. Bueno, una vez obtenida la beca Fulbright, esto se hace con bastante anticipación. Yo solicité la beca Fulbright obtuve la beca Fulbright en 2017 para irme en 2018. Entonces, una vez que fui seleccionada como becaria, como mencionaba Jessica, el Comexus brinda bastante apoyo a los becarios para seleccionar las universidades a las que finalmente se va a solicitar admisión, tanto si la beca es de maestría o como si es de doctorado. Entonces, bueno, yo tenía un cierto plan que fue el que presenté al hacer mi solicitud de la beca y ese plan sí tuvo algunas modificaciones a partir de los consejos que me dio el Comexus y también Education USA, de cuáles serían programas interesantes para mí y bueno, solicité al final creo unas 8 universidades, que es muchísimo, pero es muy común hacer eso cuando uno solicita programas de doctorado porque tienen tasas de admisión muchísimo más bajas que los programas de maestría. Entonces, el Comexus me apoyó con el pago creo de 4 o 5 de las solicitudes. 5, ¿verdad? Sí, 5. Y después, bueno, yo tuve que, dado que yo quería solicitar a un par más, entonces yo costeé las otras. El Comexus también me apoyó con el examen GRE, que yo había tenido un puntaje que quería mejorar. Entonces, en ese año entre que obtuve la beca y solicité a las universidades,
repetí ese examen, ¿no? Seguí estudiando para ese examen y lo repetí y el Comexus generosamente me pagó el repetir ese examen, que no es menor porque la verdad es que sí, es un examen bastante caro. Yo no repetí el examen TOEFL, pero sé que algunos de mis compañeros de generación de la beca sí lo repitieron y que el Comexus también apoya a los becarios con el costo de repetir ese examen. Y otra cosa que me resultó muy valiosa es que una vez que fui seleccionada como becaria Fulbright, también obtuve bastante apoyo para la elaboración de los ensayos, el Research Statement, Statement of Purpose, que le llaman en los doctorados, y que es bastante relevante al solicitar admisión. Y bueno, yo habiendo vivido y estudiado siempre en México, no necesariamente estaba muy familiarizada con lo que se esperaba de mí en ese ensayo y fue un gran recurso contar con el apoyo de Education USA y de la biblioteca Benjamin Franklin para corregir esos ensayos. Ahora me entero que también apoyan para solicitar a la beca, pero bueno, yo llegué a ello hasta después, una vez que ya era becaria. Y bueno, una vez que obtuve la beca Fulbright, igual recibí mucho apoyo del Comexus también, por ejemplo, para el trámite de la visa, que no fue menor en mi caso, porque, por ejemplo, en 2020 yo tenía que renovar mi visa y era el peor momento de la pandemia. Entonces, la verdad es que contar con el apoyo del Comexus para renovar mi visa ese año también fue importante, porque era un momento en donde prácticamente la embajada no recibía a nadie. Entonces, también eso fue un apoyo importante. Y bueno, la parte del apoyo económico, obviamente también, pues al final uno solicita una beca para recibir un apoyo económico, sobre todo. Que también, sobre todo creo que ahora en estos tiempos en donde hay pocas becas, porque lamentablemente hay muchas menos opciones de becas por parte provistas por el Estado, muchas menos que antes. Creo que eso vuelve aún más atractivo de lo que de por sí ya era la beca Fulbright García Robles antes. Y bueno, creo que eso no lo hemos mencionado, ¿no? Que son hasta 25,000, para los estudios de posgrado, son hasta $25,000 al año. En el caso de las maestrías, por 2 años, en el caso de doctorado, por 3 años. Y bueno, yo creo que al momento de solicitar a las universidades, contar con esa beca, ese apoyo y el prestigio de la beca Fulbright fue también importante para la admisión. Y en mi caso, pues terminé teniendo, que es muy común en el caso de los doctorados, tener beca de la universidad y un stipend, que es una beca de manutención. Pero bueno, igual recibí un apoyo complementario de la beca, del Comexus, de la beca Fulbright García Robles, que fue importante. Y además, la otra cosa valiosa durante todo el proceso de admisión y ya después como becaria fue la comunidad de becarios y exbecarios Fulbright García Robles, ¿no? Que pues entre quienes estábamos solicitando nos apoyamos mucho una vez que éramos estudiantes de posgrado también, y además siempre existieron muchas oportunidades para conocer y dialogar con exbecarios en Estados Unidos y en México, que siempre pues le enriquecen mucho a una la perspectiva. Bueno, en mi caso, justamente apliqué durante la pandemia, entonces el tiempo de por sí ya era largo, ¿no? Un poco largo para la beca, ¿no? Para obtener la beca. En mi caso, pues se alargó mucho más por esto de la pandemia, pero bueno, en todas las etapas ellos me preguntaban si todavía seguía interesada en participar. Y pues claro, ¿no? Yo feliz de ir avanzando una etapa, otra etapa, hasta que me avisaron que llegué a la etapa final, que había sido seleccionada como becaria. Y algo que nos apoyaron mucho es justamente como aplicamos en 2020, nuestra beca tendría que empezar en 2021, pero por la pandemia nos permitieron justamente retrasar un poco nuestra beca, o sea, empezar después. Y la verdad para mí fue fabuloso, porque si no tendría que haber empezado, de por sí era difícil durante la pandemia conseguir las vacunas, ¿no? Que era uno de los requisitos. Entonces la verdad me apoyaron muchísimo, fue
pues que nos permitieron retrasar la beca hasta 2022. Yo la empecé hasta enero de 2022. Fuimos una generación creo que más chiquita justamente por la pandemia, pero la verdad recibí muchísimo apoyo para hacer la cita en la embajada, porque como bien menciona María José, era imposible obtener una cita en la embajada para obtener la visa, ¿no? La visa necesaria para ir a Estados Unidos. Bueno, yo venía de Canadá justamente de mi primer postdoctorado y pues digamos, me facilitaron todos los trámites, pagaron por mi visa, eso fue un apoyo, la verdad, muy bueno. Aparte, pues me hicieron la cita en la embajada para la fecha en la que pues yo estaba disponible, ya que llegué 10 días a México y casi tomé el avión para Estados Unidos. Entonces, la verdad, siempre recibí apoyo. Otra cosa que me gustó, un detalle que me gustó mucho es que me dieron como un kit de bienvenida a Fulbright con una playera, un cubrebocas, un pin de México a Estados Unidos. Eso se me hizo un detalle muy bonito y algo que pues utilicé tanto en mi ropa como utilicé el cubrebocas y la playera. La verdad fue algo que se me hizo muy bonito y aparte me dieron apoyo para mi vuelo, que eso fue algo también muy bueno, ¿no? O sea, porque yo la verdad sí venía como algo limitada de dinero de mi primera estancia, entonces pues contar con ese apoyo y sobre todo el monto de la beca, la verdad sí se me hizo un monto bastante razonable, holgado para vivir en Estados Unidos, ¿no? Que eso es algo importante. Yo tuve la fortuna de irme al estado de Iowa, el cual no es tan caro como otros, ¿no? Como California, Nueva York. Creo es algo que debemos de considerar cuando pedimos las becas, ¿no? Y aquí, bueno, lo que me otorgaron fueron $3,000 al mes, $3,000 al mes, lo cual me alcanzó súper bien para vivir. Y la verdad en todo momento estuve en contacto con mi program officer en México, o sea, cualquier duda que yo tenía me la respondían inmediatamente por correo y también me dieron la bienvenida en Estados Unidos, ¿no? O sea, también estuve en contacto con gente que me ayudó, que me dijo cualquier cosa que tú tengas en el momento de llegar a la frontera, duda, problema, o sea, tú contáctate con nosotros y pues tú sientes ese respaldo. Incluso al llegar a la embajada yo iba muy nerviosa porque preparé y revisé mi aplicación no sé cuántas veces para aprenderme todo y en el momento en que yo llego y digo soy becaria Fulbright, fue así de felicidades, su visa está aprobada, hazlo muy bien, te deseamos éxito en tu beca. Entonces eso también para mí me hizo sentir muy bien, me hizo sentir apoyada y sobre todo que no estaba sola, ¿no? Sobre todo porque yo viajé solita. Entonces era mi primera vez en Estados Unidos, iba nerviosa, pero sentir todo este contacto te ayuda muchísimo. Muchas gracias a ambas. Y para tocar en lo que mencionaban de la visa, es uno de los beneficios de todas las becas Fulbright, al ser un programa que patrocina como tal el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado. El beneficio es que ustedes no van a pagar por la visa cuando sean aceptados como becarios y que también les vamos a ayudar a agilizar con el trámite en la embajada o en el consulado correspondiente para que sea mucho más rápido de lo que usualmente es si lo solicitaran, digamos, de manera normal, entre comillas, porque es mucho más rápido y más eficiente y bueno, como les decía, es un beneficio también pues de que el gobierno de Estados Unidos es quien los está respaldando, ¿no? Entonces, si ya ganaron la beca, ya han pasado varios filtros y ya traen ese respaldo oficial, entonces por eso también es más fácil. Y bueno, ahora me gustaría que habláramos un poquito de cómo fue estar en Estados Unidos. Justo Irán nos estaba comentando que es su primera vez, entonces seguramente hubo muchos aprendizajes, mucho choque cultural, porque al igual que México, Estados Unidos es muy diverso y cada estado es muy diferente, al igual que aquí Yucatán es súper diferente a Chihuahua, de donde soy originaria. Igual pasa en Estados Unidos, entonces bueno, ¿cuáles fueron un poquito de su experiencia por allá? Bueno, la verdad es que el shock cultural, como lo llamas, sí existe. Yo me fui a Nueva Jersey, el pueblo, ciudad de Princeton es en realidad pequeño, ¿no? Es una ciudad de 35,000 habitantes y yo venía de la Ciudad de México, de toda la vida haber vivido en la Ciudad de México. Entonces,
un pequeño shock inicial fue también pasar de vivir en una ciudad enorme con un montón de problemas, como todos bien sabemos, y complicaciones, pero bueno, también con muchas cosas valiosas, ¿no? que vienen de estar en un espacio así de grande y cosmopolita, a vivir en un pueblo pequeño. También bastante cosmopolita porque, claro, como es un pueblo universitario, hay gente de todo el mundo, pero bueno, sí es muy distinto vivir en un espacio así a vivir en una ciudad grande, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de mudarse a una ciudad pequeña. Segundo, pues vivir en inglés, ¿no? Habiendo igual vivido siempre en México en español. Tercero, en mi caso, yo venía casi salida de la licenciatura y toda la vida había vivido con mis padres, entonces también el shock de vivir sola. Y bueno, además, y todo eso como más personal, sumado a pues tener que adaptarse a las exigencias y al modo de trabajo y de estudio de una universidad nueva, de profesores nuevos, del sistema estadounidense. Entonces, para mí la verdad es que el primer año sí fue un año muy retador, que requirió como una curva de aprendizaje bastante dura, pero la verdad es que es eso, es una curva de aprendizaje, ¿no? Se adapta, aprende, hace amistades, encaja, le agarra el modo a lo que se espera de los cursos del posgrado. Y pues yo creo que crecí muchísimo en estos años, he crecido muchísimo en estos años del doctorado y de vivir en el extranjero. He aprendido muchísimo tanto de mis profesores, que son pues grandes expertos en los temas que yo estudio, como de mis compañeros, que como les mencionaba, pues estas universidades son lugares en general bastante diversos, ¿no? Entonces yo he hecho amigos estadounidenses, pero también amigos de otros países de América Latina, de Asia, de Europa, de África, y eso me ha ampliado muchísimo la perspectiva y las posibilidades. Y pues yo como diría que en suma mi experiencia en el posgrado ha sido excelente y creo que pues si tienen la oportunidad de solicitar esta beca y de estudiar un posgrado en Estados Unidos, es algo que además de que obviamente va a tener un impacto en su vida profesional futura y en las posibilidades que tengan a nivel de ofertas de trabajo y de perspectiva económica y demás. Creo que además es una oportunidad de crecer mucho personalmente. Bueno, pues yo concuerdo también mucho con María José. O sea, creces tanto académicamente en mi caso como personalmente, te adaptas a escuchar inglés día y noche, entonces al final yo creo que mejora muchísimo la forma en que lo hablas, tu dicción, cómo lo entiendes. Sobre todo para mí me daba pena al principio hablar en inglés porque piensas que nadie te va a entender realmente, pero cuando escuché hablar a los asiáticos que decía, híjole, apenas si les entiendo y la verdad no les da pena hablarlo. Entonces lo van perfeccionando. Ese fue uno de los mitos que se me quitó y también pues era mi primera vez en Estados Unidos y la verdad es que fue muy grato también vivir en una ciudad pequeña, tiene su encanto. La verdad es que y poder visitar también ciudades grandes en Estados Unidos, tuve la oportunidad igual de ir a Chicago a un congreso como parte de mi estancia en Fulbright, entonces pues igual conocer ciudades más grandes, ¿no? Viajar, que es algo bonito también de parte de conocer y sobre todo, no sé, a mí me agradó muchísimo difundir nuestra cultura en Estados Unidos. Yo tuve mucha oportunidad de relacionarme más con gente de Asia, proveniente de Asia. Había muchos de ellos de diversos países y pues por ejemplo muchos de ellos ni siquiera sabían que en México había pirámides y me decían que no, las de Egipto son las únicas. Y pues yo les decía, no, o sea, les mostré Chichén Itzá y bueno, ellos maravillados y preguntándome, ¿México estará muy lejos de Estados Unidos? Y yo así de, híjole, no nos conocen, somos el vecino y de Texas para acá en 2 horas estás en Ciudad de México. Entonces no podían creer que en Ciudad de México, yo les contaba, vas en el metro y ves pirámides. Claro, o sea, hay pirámides por todos lados en Ciudad de México y en general en México. Entonces, poder compartir eso con ellos, la verdad para mí fue una experiencia
muy bonita y muy agradable, y darles a conocer pues la riqueza de nuestra cultura y también conocer igual la cultura de ellos, ¿no? Yo la verdad de Asia creo que era del continente que menos conocía, como que conoce uno más de Europa, más de aquí de Norteamérica, pero de Asia la verdad ver sus platillos, la verdad de comida china, ¿no? O los platillos taiwaneses o la gente de la India, la verdad fue muy enriquecedor como experiencia. Y aparte salí de mi zona de confort de ver cómo se hace la investigación en México, ¿no? Porque conocía en el Estado de México, en la Ciudad de México, pero la verdad es que salir, ver cómo trabajan, cómo organizan un laboratorio, en mi caso, de manera diferente, me dio una perspectiva muy amplia cuando yo regreso aquí, porque hay cosas que me impactaron, me gustaron y también me gustaría implementarlas aquí. Entonces, la verdad para mí fue una experiencia muy enriquecedora y pues la verdad el nombre de la beca, el prestigio de la beca me ayudó muchísimo a aplicar aquí para una posición como profesor. Gracias por compartir. Y sí, la beca Fulbright García Robles, además obviamente del apoyo financiero y el prestigio académico que tiene, pues un importante componente de Comexus, que es el organismo que las maneja aquí en México, que es Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. Entonces, bueno, la parte cultural siempre es muy importante y nosotros pensamos que cada uno de los mexicanos que va a Estados Unidos es un embajador de la cultura mexicana y de nuestra propia identidad regional. Y al igual los estadounidenses que vienen en estas becas, porque también existe de esta manera, pues ellos también son embajadores de Estados Unidos en México, ¿no? Para dar a conocer toda esta diversidad que existe entre ambos países y porque el propósito de la beca Fulbright, un poquito de historia les cuento rapidito, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Un senador que se llamaba senador William Fulbright es el que él tuvo un intercambio en el Reino Unido y dice, ese intercambio me cambió la vida. Entonces, él pensaba que si nos conocemos mejor unos a otros en todos los sentidos, podemos evitar conflictos de esas magnitudes, ¿no? En referencia a la Segunda Guerra Mundial. Y por eso nace el programa Fulbright, para que podamos ir a otros países, conocernos mutuamente y pues ver que todos somos iguales en el sentido de que pues somos humanos habitando este planeta y tenemos muchas cosas en común a pesar de nuestros retos, ¿no? Entonces, bueno, qué bonito que vivieron toda la experiencia a ese nivel. Y ahora un poco para ver el impacto, bueno, regresan y cómo creen que les cambió la vida, ya no personal, pero profesional, ¿cómo las impactó regresar a México con todo este conocimiento adquirido y qué oportunidades surgieron a raíz de que ahora dicen soy ex becaria Fulbright? Yo, esta es una pregunta un poco difícil en mi caso porque yo sigo estudiando el mismo programa para el cual recibí la beca Fulbright García Robles, entonces yo por lo pronto sigo en el doctorado, estoy terminando mi tesis doctoral, me queda un año de tesis y un año de beca, entonces espero acabar la tesis cuando se me acabe la beca de la universidad. Pero bueno, en términos, así es que todavía no sé cómo va a impactar mi vida profesional después del doctorado, pero sin duda la experiencia en el doctorado me ha enriquecido muchísimo. No sé si esto es algo que igual algunos de ustedes saben, pero pues para dedicarse a la academia, que es como ser un profesor investigador universitario, ya es un requisito absoluto, irrenunciable tener un doctorado. Entonces, pues básicamente la posibilidad que me ha abierto la beca Fulbright García Robles es la posibilidad de, espero, si encuentro un trabajo de profesora investigadora de tiempo completo, que espero que sí, de dedicarme a la academia y dedicarme a la docencia y dedicarme a la investigación. Y pues creo que la formación doctoral en Estados Unidos ha sido realmente muy, muy, muy valiosa como en mi persecución de este objetivo, que espero que me salga. Porque bueno, no sé si igual esto es como un dato, un fun fact sobre los doctorados en Estados Unidos. Como les mencionaba, son largos, son 5 o 6 años. En general son 2 años de cursos.
y después 3 o 4 años de investigación y hay normalmente también algo de docencia involucrada. En el caso de mi universidad, nosotros somos teaching assistants, se llama, y como enseñamos una parte de un curso durante 3 semestres. Hay universidades en las que el requisito de docencia es menor o es mayor. Pero bueno, pues estos años de beca Fulbright y de beca de la universidad pues me han permitido pues primero seguir estudiando, ¿no? Y llevar cursos sobre los temas que me interesan y después pues perfeccionar mis habilidades como docente, dar clases y además pues el componente principal del doctorado, que es hacer investigación y como tratar de contribuir con mi granito de arena a cómo pensamos y entendemos el mundo. Y bueno, yo creo que esa ha sido como una oportunidad de oro que yo espero y no veo por qué no debería ser así, ¿no? Que después me permita seguirme dedicando a la academia y bueno, mi idea es buscar un trabajo en alguna universidad en México y tratar de contribuir desde acá y desde la trinchera académica al estudio de las relaciones internacionales, de la ciencia política y pues también hacer trabajo de divulgación y en colaboración con el sector público, con organismos internacionales, con la sociedad civil en temas de derechos humanos. Mi experiencia, la verdad es que sí es ya a nivel profesional. Una vez que yo regreso, como les comentaba anteriormente, aplico para una posición como profesor de tiempo completo en la UNAM y pues la verdad me enriqueció muchísimo haber estado en el programa Fulbright, una porque pude poner eso en mi currículum, ¿no? El prestigio de la beca y aparte porque el investigador con el que yo voy a trabajar es un investigador súper prolífico. O sea, me involucró no nada más en mi proyecto, sino me permitió supervisar a otros alumnos de doctorado. Entonces, eso me permitió tener varios artículos. Incluso actualmente sigo colaborando en algunos de los proyectos de ese profesor y eso me ayudó mucho a tener varios artículos, algo que me dio una ventaja, ¿no? Sobre aquellos que no habían salido a hacer un postdoctorado fuera. Entonces, contó muchísimo para la selección cuando participé para esta posición. Esta posición fue justamente para jóvenes académicos, entonces también eso fue algo muy bueno, porque prácticamente terminé mi doctorado y pues hice los 2 postdoctorados seguidos y al haber obtenido la beca de Fulbright, pues me ayudó en todos los aspectos, o sea que era un joven investigador, aparte tenía los 2 postdoctorados y me ayudó a formar mi currículum con los artículos. Entonces para mí fue muy bueno. Y bueno, yo tenía un plan B, ¿no? Siempre me gustó la docencia y quería regresar a México justamente a tratar de retribuir algo de lo que yo recibí de mi universidad, pero siempre tenía un plan B, porque yo ya había trabajado en la industria y dije, si eso no se da en algún momento, pues todos tenemos que comer de algún lado. Entonces, cuando estuve justamente fue un congreso de la American Chemical Society y es academia e industria. Y pues para mí fue muy grato ver que presenté mi póster y se me acercaron 2 empresas de Estados Unidos y me dijeron, nos interesa lo que haces y si algún día te interesa regresar a Estados Unidos, pues contáctanos y puedes tener una posición aquí. Entonces la verdad fue algo muy, muy grato, ¿no? Porque a pesar dije de que yo no hice propiamente mi posgrado en Estados Unidos, pues la beca, al haber hecho el postdoctorado allá, me dio a conocer en empresas de Estados Unidos y vi que pues al final algo muy grato de la química es que es un conocimiento universal. Aquí y a donde vayas, la química es la misma, ¿no? Entonces eso, pues la verdad fue muy grato para mí y prácticamente era mi plan B. Dije, si no consigo una posición aquí, pues es bonito también pensar, ¿no? Que tengo una oportunidad en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Antes de terminar y pasar a un espacio de preguntas y luego que Magali nos cuente un poquito de Education USA, quería ver si tienen algunos comentarios extras o finales, ya para cerrar y hacerles algunas preguntas. Yo solamente agregaría que se animen a solicitar a la beca Fulbright García Robles. La verdad es que es una oportunidad magnífica, una gran beca en términos
de el apoyo económico que brindan, del apoyo para las solicitudes que brindan, de la comunidad Fulbright García Robles, con la que van a contar para siempre, y del prestigio de la misma. Y bueno, y ojalá obtengan la beca, pero si no es así, la verdad es que igual es una muy buena práctica para después solicitar a posgrados en Estados Unidos. O sea, yo creo que el haberse enfrentado ya a haber hecho el GRE, el TOEFL, los ensayos y demás, si a ustedes les interesa estudiar un posgrado fuera, la verdad es que estoy segura que van a ganar mucho de ese proceso de preparación y de la entrevista con la Fulbright para después solicitar a las universidades y solicitar otras becas. Así es que si tienen la posibilidad, yo les recomendaría mucho hacerlo. De igual forma, mi principal consejo sería que no tengan miedo de aplicar a la beca. O sea, la verdad, el conocimiento, al menos en el área STEM, es universal y no tengan miedo de aplicar, ¿no? Muchas veces uno piensa, no hablo bien el inglés, mi nivel de educación a lo mejor no es suficiente, pero en realidad a veces uno se juzga muy duramente y no ves todas las virtudes que tienes detrás. Entonces, realmente que apliquen, o sea, no tengan miedo. Y que en mi caso algunas veces me dijeron, no, es que esa está más enfocada hacia humanidades, cuando en realidad pues no hay ninguna restricción de la beca, ¿no? Realmente puedes aplicar de varias áreas del conocimiento y pues mi recomendación sería esa, o sea, no tener miedo y realmente pues lanzarnos a aplicar. Y de hecho una pregunta en mi entrevista fue, ¿qué harías si no obtienes la beca? Y pues yo con mi cara de tristeza dije, pues buscaría otra. Y ellos me dijeron, no, o sea, vuelve a aplicar, no te des por vencida, vuelve a aplicar y seguramente ya con esta experiencia te irá mejor en la siguiente. Gracias a las dos. Sí, sin duda, hago eco a lo que dicen porque es un aprendizaje. Ya llegar a la parte de la entrevista, es una entrevista corta, virtual, ya eso los va a ayudar a crecer, a saber prepararse más, pues sí, a responder a estas preguntas que a lo mejor uno no se imagina que le van a hacer, ¿no? Como si no te la ganas, ¿cuál es el plan B? Y en muchas ocasiones, y lo digo también como mi experiencia con las becas, desafortunadamente el presupuesto es limitado, aunque hay un buen número de becas, obviamente faltan y ojalá que hubieran muchísimas más. Y de hecho, este año, no sé si sabían, pero estamos celebrando los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Y desde la embajada, uno de los retos que tenemos con la guía del embajador Ken Salazar es aumentar los intercambios educativos entre México y Estados Unidos y tener 200,000 mexicanos estudiando en Estados Unidos. Entonces es un reto muy grande que esperamos lograr, pero bueno, parte de eso es que ustedes también pues, se animen y no pasa nada, como les dicen, si no lo obtienen, pueden volverlo a intentar. La mayoría de las veces, yo que estuve de ese lado un poco viendo todo el proceso de selección, es que hay muchos candidatos buenos y pues que falta dinero, ¿no? Para apoyar más, pero usualmente hay luego candidatos que aplican 2, 3, hasta 4 veces y no pasa nada, o sea, es posible y nosotros les damos la bienvenida y los motivamos a que lo sigan haciendo. Entonces, muchas gracias de nuevo, Irán y María José, por acompañarnos. Tenemos una pregunta, gracias, sí, un aplauso. Tenemos una pregunta del Facebook Live acerca de los grupos de las universidades y dónde encontrarlos. Me parece que va por ahí por lo que mencionaste, Irán, de que viste grupos de apoyo. Creo que fue por ahí la pregunta. ¿Cómo los encontrabas? ¿Verdad? Los encontré directamente en Google, ponía Fulbright García Robles, aplicación, ayuda, y literalmente te salen varios grupos de ayuda, ¿no? Tanto de Facebook, en Reddit, en varias redes sociales, te ayudan, porque además son grupos que son a nivel mundial, ¿no? O sea, el formato de la aplicación te ayuda y tiene los mismos, a veces tienes duda en una pregunta en específico e incluso la metí específicamente y pues te aparecía, ¿no? De diferentes áreas, entonces al menos te vas dando una idea de cómo llenar esa solicitud. Sí, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de los que están presentes aquí.
Sí, mi pregunta es muy concreta, si hay límite de edad y si también está contempladas las artes, ¿no? Esa parte me parece también muy importante porque generalmente se inclinan a las ciencias, sí, sí, a las ciencias duras o sociales, pero ¿qué pasa con las artes y también con la edad, ¿no? Gracias por la pregunta y creo que la puedo responder a menos que quieran comentarla, pero no hay límite de edad para ninguna de las becas Fulbright. Hay perfiles idóneos, pero eso no significa que sea límite de edad, no hay restricción como tal. Y ahorita que mencionaba sobre las artes, de hecho la beca Fulbright me parece que es una de las pocas que acepta las artes, porque como bien comentaba, la mayoría usualmente son a veces para STEM, con un poco de más facilidad, pero la beca Fulbright acepta todas las disciplinas, en especial las de artes, y siempre nos da mucho gusto recibir candidatos músicos, pianistas, pintores, escultores, y siempre queremos tener más, obviamente, por el componente cultural de la misma comisión. Entonces sí, son bienvenidas las artes a solicitar maestrías, doctorado, estancias de investigación. También hay un programa que se llama Cátedra de Estudios, donde ya investigadores o académicos con vasta experiencia aquí en México pueden ir a Estados Unidos a enseñar un curso sobre México, y este programa sí tiene algunas áreas específicas, digamos que hay un poquito de todo, pero entre ellas están las artes, ¿no? Por ejemplo, hay una cátedra con la Universidad de Texas en Austin, donde nos piden bailarines o artistas, y este año o el año pasado estuvieron la directora de, por ejemplo, también cosas arqueológicas, ¿no? Estuvo la directora del sitio de Monte Albán haciendo una cátedra en la Universidad de Texas en Austin. Había, este año creo que empieza, o en enero, una bailarina que tiene una compañía de danza. Entonces sí, son bienvenidas. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, para invitar a Magali a que venga rápidamente a contarnos un poquito de Education USA. Como yo les mencioné, dan apoyo para todo este proceso de las becas Fulbright y otras oportunidades de manera gratuita. Gracias, buenas tardes, felicidades nuevamente porque una vez Fulbrighter, siempre Fulbrighter, y felicidades, felicidades. Bueno, me presento, soy Magali Hernández, soy asesora de Education USA. ¿Qué es Education USA? Education USA es un programa por parte de la Embajada de Estados Unidos. Asesoramos, guiamos, acompañamos en todo este proceso a estudiantes que están interesados en estudiar en Estados Unidos. Todo ese rollo de cartas de recomendación, el CV, el personal statement, el study objectives, cómo inicio el llenado de la aplicación, dónde me puedo buscar este apoyo o esas dudas que comentaban. Nosotros estamos para eso. Nosotros asesoramos durante el proceso de solicitud, no solamente a la beca Fulbright, también a otras becas muy específicas con instituciones. Representamos todas las instituciones en Estados Unidos, más de 4,000 instituciones. No hay límite de edad. Todo nuestro asesoramiento, acompañamiento, guía es totalmente gratuito. Tenemos más de 23 centros en México, somos 12 asesores actualmente y estamos aquí para apoyarlos durante todo el proceso. Ahora, quiero también comentar que no solamente a los becarios Fulbright los apoyamos durante el proceso de solicitud, sino cuando ya son becarios Fulbright, también los apoyamos para que inicien su búsqueda y cómo redactar también otra vez esos personal statement y study objectives. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Entonces, estamos acompañándolos durante todo, desde que inician, desde esa búsqueda de, oye, tengo esta espinita que quiero estudiar en Estados Unidos, ¿y qué se puede estudiar? O ¿para qué los podemos asesorar? Programas intensivos de inglés, community colleges, que son los colegios comunitarios de 2 años,
también universidades de 4 años, programas cortos, específicamente las becas Fulbright. También si conocen a chicos que están en segundo, primero de preparatoria, también los asesoramos y guiamos en el proceso de Jóvenes en Acción. Tenemos todo ese sinfín de apoyo para ustedes, para también si nos pueden acercar con sus instituciones, también podemos ir a sus instituciones, tener estas charlas con ellos y abrirles esas puertas, ¿no? De poder lograr este intercambio. A mí lo que más me encanta de las becas Fulbright es ese intercambio binacional, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros como mexicanos a Estados Unidos? ¿Qué obtenemos con esa experiencia y cómo la aplicamos? Porque algo que creo que no se mencionó es que tienen el compromiso de regresar a México, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la responsabilidad de dar a conocer ese conocimiento, implementarlo y pues hacer crecer aún más ese conocimiento. Ahora, ¿cómo nos pueden contactar? Nosotros estamos aquí ubicados en la biblioteca, tenemos nuestra pequeña oficina Education USA y también al salir hay unos folletitos, tenemos nuestras redes sociales. Si es que el día de mañana no se encuentran en la Ciudad de México o tienen a conocidos en otros estados de la República, también los podemos contactar con ellos. Bueno, pues muchas gracias y eso sería todo. Gracias, Jess. Gracias, Magali. Para concluir, les comparto la página también de las becas Fulbright, que es www.comexus, como las pinturas Comex y luego us.org.mx. Ahí hay una Comexus, como las pinturas Comex, y luego us.org.mx. Y ahí se publican, además de en las redes sociales de Comexus, todas las convocatorias y cuando abren. Hay una pestaña que dice becas para mexicanos y se dividen en posgrado, investigación, para maestros y para profesionistas, para que puedan ver, aunque las convocatorias ya estén cerradas en este momento, se quedan publicadas, entonces pueden ver qué requisitos solicita y casi no cambia nada entre una convocatoria y otra. Las convocatorias son anuales para que estén pendientes. Las fechas varían un poco, pero si mal no recuerdo, la de posgrado abre más o menos en septiembre de todos los años y cierra por febrero del siguiente año, entonces estaría pronta por abrir y es para iniciar sus estudios de posgrado en 1 año y medio. Entonces hay que planear mucho, como bien dijo María José, y las estancias de investigación me parece que abren de marzo a septiembre usualmente e inician en el siguiente otoño. Entonces, bueno, para que por ahí se den una vuelta también. De nuevo, muchas gracias y pues nada, gracias.